Primero que todo quiero dar las gracias a Últimas Noticias por organizar este foro sobre el transporte en Caracas, y creo que no es casual que haya caído justo el día del aniversario de Caracas, ¿no? Nuestras ciudades tienen muchísimos problemas, pero creo que el transporte es uno de los más importantes porque es algo que sentimos todos los días. Todos los días padecemos larguísimas colas o largos tiempos de espera para tomar un vehículo de transporte público, problemas para estacionarse. Hay o sea, todos los que se mueven, sean peatones, sean usuarios del transporte público, sean usuarios del vehículo particular, en general la ciudadanía sufre el problema de transporte. Entonces quiero compartir con ustedes unas pocas láminas, porque bueno, el tema de transporte es un tema sobre el cual pudiéramos pasar muchísimo tiempo conversando, pero traté de sintetizar en pocas láminas unas ideas que queremos compartir con ustedes. Cuando se habla del problema de transporte, nosotros podemos decir que hay una cantidad de elementos que nos indican que existe un problema. La congestión es la primera de ellas, la primera porque es la que más aparece en prensa, porque es la que más, sobre la que más se habla, aunque no sea la más importante, pero en fin, la congestión, los tiempos de viaje y los tiempos de espera para quien usa el transporte público también es importantísimo. En la región metropolitana de Caracas, porque aunque se está hablando de Caracas, yo me voy a referir en todo momento, me voy a referir a la región, porque ya Caracas no son 5 municipios, ya Caracas son 17 municipios, o sea, existe una relación tan estrecha entre esos 17 municipios que ya debemos hablar es de la región. Tenemos usuarios que son cautivos del transporte público, si no llega el transporte público no se pueden mover, no se pueden desplazar. El tema de la localización en la periferia de usuarios de transporte público de bajísimos ingresos es un tema de la ciudad latinoamericana. Las ciudades expulsan a los más pobres, se quedan los que tienen un poco más de recursos, eso digamos que está bastante estudiado. El bajo nivel de servicio del transporte público. Nosotros en esta región y en general en todas las ciudades de Venezuela contamos con un bajísimo nivel de servicio. Tarifas bajas del transporte público, eso también se conoce. Tenemos una flota de transporte público que es de baja capacidad en general, que está muy deteriorada y que presenta una edad bastante elevada. Tenemos una capacidad vial que es insuficiente, pero no solo es insuficiente, sino que está mal utilizada. Se utiliza como estacionamiento, se utiliza, yo digo, como centro comercial, se utiliza como aceras, se utiliza de muchas maneras, pero no como vialidad. Tenemos el tema del mal estado también, tenemos vialidad en mal estado y en la región metropolitana de Caracas y en la ciudad de Caracas, los 5 municipios, las discontinuidades que se consiguen en toda esa vialidad muy, muy importantes a la hora de circular. Ausencia de señales. Yo salí de Caracas, iba para Cumaná y llegué a Higuerote, no había ninguna señal que me dijera por dónde tenía que irme. Bien, alta tenencia vehicular e intenso uso del auto particular. Caracas es una ciudad que presenta una altísima tenencia vehicular. Elevado consumo de combustibles, por supuesto, elevados niveles de contaminación atmosférica y sónica, elevadas externalidades producidas por el transporte, deficiencias legales e institucionales, yo creo que ese es un punto clave también, limitada capacidad financiera de los actores, todos los actores, los transportistas no tienen suficiente dinero, el Estado no tiene suficiente dinero y los usuarios tampoco tienen suficiente dinero.
Y un tema de lo que tiene que ver con las inversiones y las acciones del Estado sin coordinación. Y eso tiene, por supuesto, unas consecuencias que son gravísimas. Algunos indicadores de estos problemas: nosotros tenemos velocidades promedio de 5 kilómetros por hora en hora pico en vías expresas. Las vías expresas se supone que son para que se circule a más de 70 kilómetros por hora. Tenemos tiempos de viajes de hasta 3 horas, lo cual es sumamente muy grande para una ciudad con estas dimensiones. Se habla de 1.870 kilómetros de vías y unos 850.000 vehículos que son los que están matriculados. Sin embargo, se dice que en Caracas puede llegar a casi 2 millones de vehículos circulando, o en la región completa circulando cada día. Pavimento en estado regular a malo, los estudios que se han hecho, eso es lo que resulta. Ocupación de los vehículos particulares es de 1,2 personas por vehículo, o sea que cada vehículo lo utiliza una persona nada más. Tenemos unas estadísticas de accidentes que son muy impactantes: 25.854 accidentes, 5.097 con lesionados y 563 con muertos. Es la 6ª causa de muerte en el país y la 4ª si se habla de hombres entre 18 y 30 años, lo cual es patético. Más de 18.000 vehículos de transporte público con edad cercana a los 20 años, más de 400 organizaciones operadoras. Es imposible organizar 400 operadoras, eso es sumamente imposible. Y 800 rutas, casi 850 rutas. 66% de los viajes en transporte público, de los viajes que se hacen en transporte público, hacen al menos un transbordo, o sea que 66% de los viajes utilizan 2 modos o más. Y cuando hablamos del tema de la coordinación y el tema del área legal e institucional, bueno, tenemos 39 organismos públicos que intervienen en el sistema de transporte, cada uno a lo mejor con ideas distintas. Bien, como algunos de los invitados son funcionarios públicos y seguramente van a presentar unas ideas muy claras y muy detalladas de qué hacer, dónde, cómo y todo esto, yo quise compartir con ustedes algo un poco más holístico, digamos, más para encuadrar la discusión y un poco un aporte de hacia dónde deberíamos ir, pero como ese marco hacia dónde deberíamos movernos, ¿no? Entonces aparece esa palabra que yo la uso con cuidado, porque a veces las palabras son simplemente modas. Entonces, sistema de transporte sigue siendo sistema de transporte, está de moda ahora movilidad, usemos movilidad. Pero en todo caso, o hablamos de sistema de transporte o hablamos con movilidad, pero agreguémosle ese adjetivo de sostenible, y no por moda, sino por necesidad. Por necesidad, o sea, estamos en un mundo donde hay problemas gravísimos y donde una salida cierta es atender los problemas usando criterios de sostenibilidad. Entonces, si estamos hablando de la región metropolitana de Caracas, bueno, ¿cómo tendría que ser esa movilidad o cómo habría que abordarla? Bueno, partiendo de una planificación urbano-regional y de transporte, porque ¿qué ocurre? El transporte es una consecuencia de la planificación urbana o de la no planificación urbana, es una consecuencia. Entonces, el uso de suelo debe incorporar las necesidades de transporte. Si no se hace, tenemos estos resultados que hay en todas las ciudades venezolanas. La segunda idea es que sea entendida bajo una visión global,
Si nosotros seguimos teniendo visiones parciales y creemos que sumando visiones parciales vamos a llegar a lo global, así no es. Entonces, como un sistema, ¿qué ocurre? El transporte público, la vialidad, son redes. Si no le damos tratamiento de sistema, entonces no es posible atender el problema de forma adecuada. En este sentido, debería cubrir la región completa y allí vienen entonces, digamos, los principios de lo que es ese tema de sostenibilidad, que brinde prioridad a los medios más sostenibles, es decir, al transporte público, al transporte a pie y al transporte en bicicleta, algunos modos alternativos, con la intermodalidad, o sea, integración de modos de transporte como principio en el cual apoyar la máxima eficacia en el aprovechamiento de los recursos de transporte y por último que permita la accesibilidad universal, o sea, todo el mundo debe tener, todos los ciudadanos de esta región metropolitana deben tener acceso, no importa que sea viejo, que sea joven, que tenga algún tipo de discapacidad o que esté pasando por algún tipo de problema de salud. Bien, esta movilidad urbano-regional sostenible, para implantarla se requieren considerar tres aspectos. Muchas veces se considera la primera, que es la tecnología, vehículos nuevos, sistemas nuevos, pero no se considera la planificación y no se considera la política tampoco, ¿ok? Además, debe exigir un conocimiento técnico, digamos, por parte de los usuarios. ¿Técnicos en qué sentido? Cuando el metro de Caracas comenzó a funcionar, no existía en Caracas ningún otro sistema en el cual se usara un boleto. Comenzamos por el boleto, entonces bueno, eso es un conocimiento técnico, cómo uso, cómo lo compro, cómo lo paso por la máquina, cómo lo cuido para que no se me dañe, etc. A eso me refiero con ese conocimiento técnico, no es una cuestión especializada tampoco, sino simplemente esto, ¿no? Bien, entonces el reto consistiría en promover un estilo de vida urbano-regional centrado en una movilidad sostenible y en desarrollar redes de transporte público integradas con modos no motorizados mediante la implementación de avances tecnológicos, transporte multimodal y participación ciudadana, que es fundamental. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los usuarios del transporte? ¿Quiénes son los usuarios de la ciudad? Sino los mismos ciudadanos. Bien, tratando un poco de aterrizar estas ideas, ¿cuáles serían las propuestas para esta región metropolitana de Caracas? Comenzando con un plan que sería una visión conjunta de redes donde se planteara una reestructuración de rutas. Las rutas que nosotros tenemos no son las mejores, donde hubiese interconexión de vialidad y donde hubiese un esquema de circulación eficiente. Yo no sé si ustedes han padecido esos cambios que a veces los municipios hacen por un ratico, ahora sí, ahora no. Es una cosa increíble que cambien los sentidos de circulación sin haber modelado siquiera eso. Y entonces, no nos gustó, se formó la cola, lo volvemos a echar para atrás. Es una cosa muy, muy extraña, por decirlo menos, ¿no? Entonces, eso no se hace. La ciudad no es un laboratorio. Para eso existen modelos, para eso existen herramientas para probar cambios antes de implantarlos. Y sobre todo, no hacerlo sin la debida información a la gente, sin la debida participación de las personas en aquellos cambios también, ¿no? El tema de coordinación, gobernabilidad. Realmente existen diversas posibilidades. No me atrevería para nada a decir cuál debería ser o cuál es la mejor, porque digamos que simplemente asomo que hay que coordinar y hay que dar gobernabilidad al transporte. Mientras nosotros estemos con la situación que tenemos en este momento, cambios reales y cambios profundos son sumamente difíciles. Por eso coloqué en azul
el plan y la coordinación son fundamentales. Lo demás es muchísimo más sencillo, creo que esa es la clave. Por supuesto, debemos ir hacia un número pequeño de operadoras. ¿Cuál sería el número? No sé, pero 400, 500 no es. Ese número no es imposible negociar, es imposible ponerse de acuerdo, es imposible organizar cuando tenemos, y no solamente es que sean 400 y tantas operadoras, sino que cada quien es dueño de su vehículo. Entonces, eso, esa forma artesanal de prestar un servicio de transporte público para una ciudad y para una región con las dimensiones nuestras es imposible, es imposible. Nosotros simplemente tenemos que mirar hacia los lados qué están haciendo otras ciudades de otros países de América Latina y podemos ver algunas ideas que son interesantes. Por supuesto se necesita inversión, por supuesto que se necesita inversión. Inversión para poder interconectar vías, reestructurar rutas, montar un esquema de circulación eficiente también. Se necesita cambio de conducta, educación y participación. El motorizado, el señor representante de los motorizados lo dijo, la educación es fundamental. Cambio de conducta, ahí quisiera llamarles la atención porque también cuando hablamos de cambio de conducta es que cambie el otro, pero no que cambie yo, ¿ok? No, es que cambiemos todos, no solo los otros, nosotros también. Control y fiscalización, fundamental que se lleve a cabo todo esquemas de control, de fiscalización de todo lo que se está haciendo, el mantenimiento. Como país petrolero, nosotros estamos muy acostumbrados a que algo tiene alguna fallita, lo cambiamos por algo nuevo. O sea, mantenimiento no, eso no hay que hacer mantenimiento. Necesitamos hacer mantenimiento de vías, necesitamos hacer mantenimiento de los vehículos y necesitamos hacer mantenimiento de la infraestructura en general. O sea, la ciudad, la región es nuestra casa, nosotros nuestra casa no la dejamos, cada 2 años la pintamos, la limpiamos todos los fines de semana, X, la ciudad no importa, no, sí importa. Y otro tema es la gestión del tránsito. Algunos ingenieros viales plantean que hay que hacer vialidad, más vialidad. Digamos que yo propongo que se usen mejor las vías. Si nosotros tenemos unas vías que se usan en un sentido de forma intensa a una hora, usémosla. Usemos también otros canales en contrasentido como los VAO o ese tipo de soluciones que tenemos, que ya se han puesto en marcha en esta ciudad. Hay que hacer gestión del tránsito y gestión del tránsito va un poco más allá. Con tecnología se pueden hacer programas distintos a los semáforos para que los tiempos de verde sean mayores en algunas horas. Ese tipo de cuestiones es a las que me refiero, o sea, hacer gestión del tránsito. Entonces, dentro de estas propuestas, bueno, están rutas troncales de transporte público con preferencia en circulación, integradas con alimentadoras, con rutas expresas, con rutas locales, o sea, crear redes, lo que se llama redes. Espacios de intercambio modal, terminales intercambiadores, paradas de transporte público, no puede ser que toda la vía sea una parada. Sistemas de boletería, vehículos de transporte público con energías alternativas, sistemas de información del transporte, vehículos estándar. Es muy importante también, tenemos una cantidad de vehículos prestando servicio de transporte público que yo diría hasta infinita, porque cada quien además le cambia lo que quiere y entonces cómo se le hace mantenimiento, cómo se cambia esa flota. Yo creo que allí hay que hacer un esfuerzo, talleres de mantenimiento, circuitos periféricos y enlaces viales, sendas peatonales y ciclovías, estacionamientos disuasivos, centro de control de semáforo, que ese es el tema que tiene que ver con la gestión del transporte,
señalización de marcación, mantenimiento vial y medidas operativas como los vaos, los canales de contraflujo.